Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Intervenciones y Efectos. Les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a tratar una cuestión muy interesante que es el trastorno bipolar, o lo podríamos pensar también como una interrogación por la manía y lo pulsional. En la antigüedad, manía y melancolía eran consideradas perturbaciones del ánimo o del humor. Con la llegada de la psiquiatría moderna pasaron a ser conocidas como trastorno afectivo bipolar. Desde el psicoanálisis la podemos ubicar dentro del campo de la psicosis. En esta oportunidad tomaré la manía, donde el delirio mismo es esa excitación permanente, esa acción hasta su agotamiento, donde se juega ese ser excepcional como resultado del rechazo del inconsciente. En la emisión de hoy les voy a presentar algunas características de esta psicosis y luego vamos a ver cómo se presentan en un fragmento clínico. Como estuvimos trabajando en la primera y la segunda emisión del podcast, debajo de este audio pueden encontrar los links para escucharlas, la forclusión del nombre del padre comporta una serie de consecuencias para la constitución subjetiva. Se produce forclusión y no VIH de ese significante fundamental ordenador de la cadena. Lacan nos dice que ese significante forcluido queda en las tinieblas de lo real con sus efectos. El significante nombre del padre es la manera en que Lacan ubica un elemento fundamental a la estructura. ¿A qué estructura? Se preguntarán. A la estructura del significante. Este elemento fundamental implica la ley en el gran otro, o sea, la ley en la estructura. La formación del concepto de nombre del padre va de la mano del concepto de forclusión, que queda formulado en el Seminario sobre la Psicosis del año 1955-56. En Acerca de una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis del año 1956, escribe la metáfora paterna y los conceptos de nombre del padre y forclusión. Ubicando así la función del padre simbólico, luego va a hablar de los padres imaginarios y más adelante, en el seminario Ancor, del padre real. La conceptualización de Lacan fue avanzando a los nombres del padre para continuar en la teoría de los nudos y el síntoma, conceptos que lentamente iremos avanzando. Como les dije en otra oportunidad, vamos ubicando ejes teóricos para la estructura e iremos avanzando en la psicosis. Se me fue presentando en la clínica una pregunta por la particularidad de la manía. ¿Por qué siguen presentándose aún teniendo experiencia clínica? Estas preguntas, porque la cuestión diagnóstica no es fácil. Son pacientes que no muestran deterioro como otras psicosis, por lo general sostienen su vida, obviamente con muchas dificultades, con un como sí, con momentos de una elación imparable. La presentación delirante es la misma manía, no poder parar, hasta llegar a no dormir porque no se puede parar. No parar de leer, pero sin concentración, etc. ¿De qué se trata esa excitación, ese impulso a la actividad, donde el sueño está profundamente alterado? Esa excitación es endógena. Al decir de una paciente puede ser, por ejemplo, el impulso a comprar cualquier objeto, tampoco importa la cantidad. Se puede pasar de uno a otro en un movimiento pulsional desamarrado. No piensa, actúa. Es en el seminario de la angustia donde Lacan nos dice, tomando el texto freudiano inhibición, síntoma y angustia, que la inhibición está en la dimensión del movimiento en el sentido amplio del término. Si se trata entonces de actuar, no pensar, no posponer la acción, nos surge la pregunta, ¿la inhibición estará fallida? ¿Qué decimos cuando hablamos de inhibición-desinhibición? Freud, desde el comienzo de su trabajo, se interrogó por los procesos psíquicos. Ya en la carta 46 del 30 de mayo de 1896, que Freud le envía a Fliess, nos dice la diferencia entre los procesos psíquicos no inhibidos y los inhibidos por el pensamiento. En la inhibición de los procesos psíquicos primarios hay inhibición de la pulsión y esto es efecto del pensamiento.
Hay entonces una correspondencia entre inhibición, pensamiento y proceso secundario. La inhibición es tomada como defensa primaria frente al quantum, a la cantidad de excitación previa a la represión. Una variedad de perturbación psíquica se genera cuando el poder de esos procesos desinhibidos crece y Freud ahí habla de psicosis. Más tarde, en la carta 52 del 6 de diciembre de 1896, nos dice que la transcripción de un sistema a otro tiene un efecto inhibitorio, una reescritura. Cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio, entendida como defensa primaria no patológica. Es una inhibición de la descarga pulsional. La defensa patológica o la represión va a funcionar cuando esta defensa normal no pueda instaurarse y siempre y cuando la estructura cuente con ella. Desde el texto Proyecto de Psicología para Neurólogos de 1895, Freud nos dice que si existiera un yo, lo podemos leer con Lacan como un ye, sujeto del inconsciente, por fuerza inhibiría los procesos psíquicos primarios y esta inhibición sería la base del desarrollo del pensamiento y el juicio. Entonces, ¿la inhibición es detención del movimiento pulsional? En el caso de la manía, donde prevalece la acción, no pienso, actúo, podemos pensar que se trata de una falla en la inhibición de la pulsión. Lo abordaríamos desde el lugar de procesos desinhibitorios. Algo viene a interferir no a la función del yo, como las inhibiciones que conocemos, sino al sujeto mismo por efecto de la forclusión del nombre del Padre, o sea, por la falla en la constitución del simbólico. La entrada del nombre del Padre en el simbólico acota la pulsión, permite que se posponga la satisfacción y produce pensamiento, es un regulador. Lacan en el Seminario de la Angustia plantea que es la no función de A como resto, como caída, lo que está en juego en la manía. En ella el sujeto no tiene el lastre de ninguna, lo cual lo entrega sin posibilidad alguna a veces a liberarse a la pura metonimia infinita y lúdica de la cadena significante. Es un objeto, otro. Veamos ahora cómo se puede presentar en la clínica. Una paciente dice que fue a comprar una blusa de color claro y volvió con 10 diferentes. Ninguna clara. Nunca las usó, su placar desborda de ropa. Totalmente sin registro hasta que el límite de la tarjeta de crédito la ubicó. ¿La ubicó dónde? En la desesperación de no tener con qué pagar. Hasta un cierto punto, porque el sin límite se juega a partir de ahí en no poder dormir, no tener ganas de comer, no querer salir de casa. No capta lo que pasó, oscila de un polo al otro. ¿Qué desencadenó el acelere? La aparición en su casa de un pintor enviado por el consorcio para hacer un arreglo. Este otro fragmento es de una cura de muchos años, con una sujeto cuya historia de niña estuvo marcada por el abuso y el suicidio de un familiar cercano. Durante un tramo de la cura le dice al analista que está acelerada en lo laboral, que quería comprar una bicicleta a su pareja en medio de corridas, que no duerme pensando cómo hacer para comprarla. La intervención del analista va en la línea de la suspensión y la espera. La sujeto dice, si paro con esta idea, aparece otra. No es la bicicleta, puede ser la comida, un trabajo, un viaje. Y así. La analista señala que tiene razón, que el acelere interno crea el abuso. El acelere mismo es un abuso, se crea con cualquier objeto. La sujeto responde a esto que escuchó un cuento en el trabajo. Había un chico llamado René, la maestra lo llamó por su nombre y no se reconoció en ese nombre porque nadie lo nombró. Dice, me vi en tercera persona, identificada, como si viera a esa niña, sintiéndose valorada en la escuela, excepcional. Yo era la mejor alumna. La analista coloca una pregunta. ¿Una niña no fue nombrada? La sujeto responde,
no era nombrada, ni comprendida, ni mirada. En la manía es el objeto en lo simbólico lo que no funciona, ya que al no estar el nombre del Padre en lo simbólico, no se producen las operaciones que dan lugar al objeto como caído, como causa. Se produce una metonimia de un objeto a otro en el registro de lo real. Por eso la manía es el delirio mismo. Ser la mejor alumna para el sujeto no es el brillo fálico de ese lugar, sino ser la mejor alumna para que la maestra le dé un lugar. Son intentos de lograr un lugar en el gran otro. La manía nos permite entonces ubicar dentro de su presentación sin límite, sin registro del cansancio, fuga de ideas u otras formas de aparición, las consecuencias de que el nombre del Padre no esté en el registro simbólico, en principio como inhibidor de la pulsión. Hasta aquí por hoy. Si tienen preguntas o comentarios, los invito a usar el espacio de comentarios que está debajo de esta publicación. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.